Vamos a hablar sobre un tema muy importante, el maltrato infantil. Este fantasma que a veces se puede dar en el hogar y muchas personas se hacen de la vista gorda y dejan pasar. Dejan hacer, dejan pasar. Tenemos dos invitadas hoy día, Teresa Carpio, especialista en Derechos de la Niñez. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también estamos con María del Carmen Barragán, abogada especialista en Derecho de Familia. Buenos días. ¿Qué tal, Ceci? Muy buenos días a todos los amigos que nos están viendo. Este tema realmente es muy importante y sensibiliza mucho. Y a veces, como dije, puede pasar en cada hogar como un fantasma, con las personas alrededor cerrando los ojos, ¿no? Negándose a que está sucediendo. Así es. Así es. Mira, a veces se llama y se dice que el maltrato o el castigo físico y humillante es un tipo de violencia invisible. Es decir, el que a veces no deja huellas graves, físicas, pero deja muchísimas huellas psicológicas, ¿no es cierto?, emocionales, que al final lleva a que los niños y las niñas tengan una serie de problemas, que van desde, si tú lo pellizcas todos los días, lo castigas todos los días, lo humillas y lo insultas todos los días, lo haces sentir mal, la haces sentir mal a esa niña, lo que vas a tener son reacciones frente a ese tipo de violencia, ¿no? Niños que tienen una muy baja autoestima, problemas en clase, o que son muy agresivos, ¿no?, que son violentos, que me decías antes se escapan de la casa, ¿no es cierto?, que van a tener una serie de problemas de conducta. Ya sufren, tienen dolor muy profundo, dolor externo, y además va a tener graves consecuencias en su vida presente y futura. Yo quisiera saber, dentro del maltrato también podemos hablar de, digamos, no solamente por exceso, sino también por omisión, ¿no? Exactamente, justo cuando escuchaba a Teresa te quería decirte, tenemos que explicarle a la gente que el maltrato o la violencia física y psicológica no solo es una acción, también es una omisión. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres están tan ocupados o tan preocupados en otros asuntos que el niño les habla y ni siquiera lo toman en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer y qué consejo podríamos dar a los padres, por ejemplo? Evitar que no escuchar a los chicos cuando estoy ocupado. ¿Por qué? Porque tú tienes que enseñarle a los chicos a expresarse. ¿Cómo tú puedes evitar que ese niño sea maltratado física, psicológica o sexualmente? Porque también hay maltrato sexual, que es violencia, ¿no? Violencia física, psicológica y sexual. Cuando tú le enseñas a tu hijo a ser escuchado, a expresar sus emociones, a expresar sus sentimientos, y no lo obligas, por ejemplo, a algo que hacemos los padres, canta, mira, mi hijito canta lindo, canta, y lo haces cantar a la fuerza. Baila, hijito, saluda a tu tía, dale un beso a tu tía. Ese es un tipo de violencia y de maltrato que los padres no nos damos cuenta. ¿Pero qué? Que le bajas el autoestima al niño y hace que el niño crea que cuando lo presionan tiene que ceder. No, el niño tiene que saber que él puede decidir. ¿Para qué? Porque cuando una persona extraña venga y quiera obligarlo a algo que él no quiera, él sepa decir no. Pero imagínate, si los propios padres enseñamos a los niños, dale un beso a tu tía, baila, canta, mira cómo recita, nosotros, ese es un tipo de maltrato, porque el niño tiene autoestima y se lo estamos haciendo perder. Me gustaría también hacer un poco lo que conversábamos fuera de cámaras, establecer un poco la diferenciación para las personas que nos están viendo acerca del maltrato y la violencia infantil, ¿no? En este caso, el maltrato es algo que se da dentro del hogar, ¿no? Pero que evidentemente está conectado y va de la mano, ¿no?, con algo que ya sería violencia como tal, ¿no? Sí. A ver, existe un estudio de violencia de las Naciones Unidas que trata sobre la violencia a la niñez. Y la violencia, y se ha hecho ese estudio a nivel global justamente por lo que tú dices, porque la violencia abarca muchísimos espacios. Contra la niñez está desde lo más grave, que es la violencia sexual, explotación sexual, trata de niñas y niños, está el reclutamiento forzoso, la explotación laboral a esos niños, ¿no es cierto?, que los hacen trabajar en las minas, en socavones, que los hacen cargar piedras, ¿no es cierto?, que los explotan en la calle, pequeñitos de 4 años. Y tienes, por otro lado, esta violencia cotidiana que también es grave, que creo que los padres y las madres tienen que reflexionar sobre el castigo físico y humillante. ¿Por qué? En el país anualmente hay alrededor de 49, 50 casos de niños asesinados por sus padres, ya por sus propios padres. Estamos hablando de más o menos 4 casos al mes, ¿no? Y esto se da fundamentalmente porque los padres no están preparados para tener niños.
porque los padres cotidianamente dicen, pero me desespera, yo no sé qué hacer, lo que decía María del Carmen. ¿Qué hago? Entonces lo grito. Desde que amanece lo levanto y lo despierto con gritos. Yo le echo agua para mandarlo al colegio. Ay, hija, qué tonta eres. Creen que esa es la manera de corregir y de educar. Es la manera equivocada que tienen los padres de corregir y educar gritando. El otro día hace poco hemos visto que una mamá, porque la niña se orinó o un papá lo sentó en un ladrillo caliente. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que nosotros, como medios de comunicación, y por eso te felicito porque toques ese tema, decirle a los padres, el castigo no es una forma de educar a los hijos. Sí. De ninguna manera tú lo puedes educar gritando, como dice Teresa. Lo levantas, levántate, te echo agua. No, hay que levantarlo con cariño, con amor, ¿no es cierto? Hay que enseñarle a hacer las tareas con cariño también. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo he escuchado muchos comentarios de algunas personas que dicen, bueno, pero a mí me han criado así, a mí me agarraban a chicotazos cuando yo era chico, agarraban ¿cómo se llama? El San Martín de 3 puntas y me daban duro, y por eso es que a mí me encaminaron, porque si no, que hubiera sido de mí, a los chicos no hay que permitirles. Lo repite. Sí. Y me gusta incluso graficarlo, dramatizarlo, ¿no? Como ejemplo, porque a veces es el pensamiento el común, ¿no? Por supuesto. Pero aquí ya se está ejerciendo violencia, ¿no? Por supuesto. Y luego mira, hay siempre que decirle a esa persona, ay, imagínate, si así eres de buena, ¿cómo serías si no te hubieran golpeado, ni te hubieran castigado? Sería muchísimo mejor, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Pero después nos preguntamos, ¿por qué hay violencia entre los niños? ¿Por qué hay bullying? ¿No? Y ahora tenemos más violencia entre los niños y las niñas porque ahora hay más padres ausentes. O sea, la violencia ahora es mucho más extrema, ¿no? En términos de bullying, si bien es cierto, es algo que se ha dado, digamos, a lo largo del tiempo, siempre ha habido, digamos, bullying entre los chicos. Hoy en día se habla mucho más porque llega a mucho más extremos. Además, también es causa de suicidio entre los adolescentes. Pero imagínate, un hogar con violencia. El papá y la mamá se gritan, los hermanitos escucharon los gritos, entonces el hermanito quiere comer un pan, tú lo estás comiendo, te lo quita. ¿Qué pasa con ese niño que ha sido criado en un hogar con violencia? Va a salir a la calle a repetir eso. Entonces él quiere la pelota del amigo y como no aprendió en su casa y es una casa de violencia, se va a repetir en la comunidad. Le va a quitar la pelota a la mala, le va a empujar. O como yo le digo a mis alumnos de la universidad, como que yo me quiero sentar en el sitio que tú estás sentada y te empujo y me siento. ¿Por qué? Porque en mi hogar hay violencia. Entonces el niño repite la violencia de su hogar en la calle. Y esos niños son los posibles pandilleros. Porque todo es al grito, al golpe, a la mala. Entonces, es muy importante reflexionar en este tema porque la gente, como tú dices, o lo ve o no lo toma en cuenta, o las personas que tienen, vamos a decir, el padrastro, mamá, mi padrastro me ha tocado. No, no te ha tocado, eso es mentira. Hace poco también hemos visto un caso por el estilo. Supuesto. ¿Por qué? Porque no los hemos enseñado, repito, a escuchar. Porque no le damos la confianza a los padres de saber que a nosotros nos puede contar todo en el momento oportuno. No tienen que tener temor, ¿no? Claro. Y en cuanto al desempeño escolar, ¿cómo afectaría este maltrato vivido en casa? Mira, ya hay estudios demostrados, ¿ya? El cerebro de un niño se desarrolla, el 80% del desarrollo del cerebro de un niño se da en los 3 primeros años de vida. Y las estadísticas nos están mostrando, lamentablemente en el Perú, que ya la violencia contra los niños pequeñitos va en aumento, que ya hay un 20 y pico % de niños en los 12 meses primeros de vida que ya reciben algún tipo de violencia, luego a los 2, luego a los 3 va aumentando, ¿no? Porque esto va disminuyendo luego en la adolescencia, a los 14, 15 años, porque los padres ya tienen cierto temor también de violentar a los hijos, pero por otro lado, porque le pueden responder, o por otro lado, porque ya lo veo madurito, ya lo veo persona, ya lo veo como yo, ya lo veo como ser humano, entonces ya no lo golpeo. Pero de pequeñito, mucho. Estudios realizados por universidades en Estados Unidos, alrededor de 32 países del mundo, han mostrado que los niños violentados tienen menos coeficiente intelectual, de 2.5 a 3.5, menos que un niño que no es violentado cotidianamente. Por otro lado, los niños maltratados, los niños castigados permanentemente, tienen problemas de asimilar los alimentos que consumen.
Entonces tú vas a tener... O sea, a nivel nutricional también. A nivel les nutricional afecta tiene completamente. efectos. Tiene efectos, porque si tú estás dándole alimentando a un niño con violencia, su cuerpo, todo el organismo va a rechazar lo que tú le estás dando. No asimila ese niño que no lo lo haces comer asimila. obligado, ¿no? Que Exacto. tienes que comer porque tiene que comer. Muchas veces tú ves a niños y no vemos de cualquier lugar. De cualquier lugar, es más, en nuestras casas vemos a niños que dicen que coma, pero Claro. no, la chiquita o el chiquito dice, ya no Perdona, puedo más, María del Carmen, tienes que comer. Quiero terminar de responder la pregunta. Tú decías, ¿qué efecto tiene en la escuela, en el rendimiento escolar? Un niño con menor coeficiente intelectual, por supuesto, va a tener un menor rendimiento, no va a rendir como otro niño que es bien tratado. Y los padres dicen, no está rindiendo, es un flojo, un ocioso, Así no se es. puede concentrar, el niño no tiene ganas de hacer Le las siguen tareas bajando la autoestima. y le sigue golpeando. Así Y es. por otro lado está todo flaco, desnutrido, se enferma cada rato. Pero caramba, si tú lo estás maltratando y golpeando, un niño que no se alimenta bien tampoco puede rendir bien en la escuela. Entonces tienes un efecto directo y eso está demostrado. Estudios en Suecia, estudios en Estados Unidos que han demostrado lo mismo. A esto le quiero agregar también que al vivir en este permanente estrés decae mucho su sistema inmunológico, por lo tanto también está expuesto Si en los a tantas adultos enfermedades, decae ¿no? y uno coge cualquier enfermedad, imagínate en una criatura y como dice Teresa, es flojo, ya lo tratas de flojo, ahí ya le estás bajando la autoestima, estás todo flaco, le sigues bajando la autoestima. Entonces la culpa es directamente ¿de quién? De nosotros, los propios padres. Bueno, ahora vamos a hablar de soluciones. Todos queremos Muy escuchar las bien, soluciones, no solamente como hogares, como personas, sino finalmente también como sociedad. Pero ¿qué les parece si bien. nos vamos a un corte rápidamente y al regresar, creciendo sin miedos? ¿Cómo solucionamos este tema? Con esto volvemos.